Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Estamos en este espacio de Telefarmacia. Y saben que ahora vamos a hablar con una profesional de la Confederación Farmacéutica, pero yo te pregunto a vos, en esa charla familiar, cuando de pronto un conocido te dice, mirá, yo tomé tal antibiótico, tomá lo que te va a hacer bien. Ya sabemos a través de los profesionales de la salud, no caigas en eso, pero te queremos explicar por qué hay que tener un uso racional de medicamentos y en este uso racional vamos a hablar de los antimicrobianos y después específicamente nos va a explicar Liliana Nogueras, que ya la estamos viendo en pantalla, de los antibióticos. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa. Primero, en el transcurso de este mes se celebró el día de ¿qué? El Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos. De antibióticos, o sea, uso responsable de antibióticos. Que en realidad... Yo arranqué como uso responsable de medicamentos, bien. Claro, porque, a ver, nosotros tenemos una serie de microbios, bacterias, virus, parásitos, hongos. Entonces, cuando hablamos de antimicrobianos, hablamos de aquellos agentes que o matan o frenan el crecimiento de cualquiera de este tipo de microbios. Cuando hablamos de antibióticos, hablamos específicamente de aquellos que actúan sobre las bacterias o contra las bacterias. Y bueno, vos empezaste muy bien la charla sobre el tema de la automedicación y salvo para determinados casos muy específicos de una automedicación responsable en compañía del farmacéutico que lo asesore, precisamente donde tenemos que ser sumamente cautelosos es en la automedicación con los antibióticos y ser muy cautelosos en este tema del uso responsable, diríamos hoy, de los antimicrobianos, que no solamente está dirigido a la comunidad, a la gente, sino que es también dirigido a los prescriptores y a los dispensadores. A los médicos y a los farmacéuticos. Por supuesto, médicos, odontólogos, cuando hablamos de salud humana, porque también están incluidos, por supuesto, los veterinarios, y también este es un tema antibióticos que engloba a un montón de actividades, porque vamos a tener la ganadería, la parte de los veterinarios específicamente para lo que es la salud animal, pero también para aquellos animales que se utilizan para consumo, donde vamos a tener que evaluar... Disculpame, una interrupción. Contémosle a la gente también que los grandes laboratorios multinacionales tienen división medicamentos y tienen una división veterinaria, ¿no? Muchos laboratorios multinacionales tienen esa característica, ¿no? Entonces, claro, pero volvamos al tema de los antimicrobianos. ¿Cuál es la diferencia o sea, qué es un antimicrobiano y qué es un antibiótico? Bueno, era lo que te decía recién, es simplemente el antimicrobiano actúa sobre cada antimicrobiano va a actuar sobre un microorganismo diferente, ya sea una bacteria, ya sea un hongo, un parásito, un virus. Sí. Cuando hablamos de antibióticos son aquellos que actúan específicamente contra las bacterias. Bien. Pero ¿por qué es tan grave el tema de la automedicación? Y más allá de la automedicación, el uso no responsable u óptimo de los antibióticos, porque se va generando resistencia. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Había un producto, un medicamento que servía para matar o evitar el crecimiento de un determinado microorganismo. Sí. Y de pronto, como ya hemos escuchado hablar tanto en el COVID, ese microorganismo adquiere la capacidad, ya sea por mutación o por otros mecanismos, de hacerse resistente. Es decir, que ese producto ya no lo afecta más. Bien. Entonces, tenemos que ser muy responsables porque tampoco es que hay una investigación a nivel mundial impresionante para desarrollar nuevos antimicrobianos. Es una de las variedades farmacológicas que menos avances ha tenido en los últimos años. ¿Sí? Y realmente estamos viendo que personas que podían estar infectadas con un determinado microorganismo que hace unos años atrás no hubiesen fallecido, están muriendo por estas infecciones. O sea, porque hay resistencia antimicrobiana o en todo caso a un antibiótico. Antimicrobiana, donde realmente se han desarrollado bacterias multiresistentes o aún más, las más peligrosas, las superresistentes. Bien. Donde tenemos muy pocos antibióticos que pueden funcionar. Tengo una pregunta. A nivel
organismo. ¿Qué quiere decir esa resistencia? Claro, porque... Que te barre el intestino. Como... La gente en el lenguaje común dice esto. Mal, está mal decir eso. A ver, nosotros podemos ¿Qué es lo que te hace a nivel organismo consumir de manera irracional los antibióticos? A ver, no solamente es para la persona. Primero, consumir antibióticos a nivel personal. Consumir un antibiótico que no va a cumplir una función específica que no está indicada, tiene efectos secundarios. Bien. Desde una diarrea hasta una alergia o hasta complicaciones más importantes. ¿Por qué algunos dicen eso? Bien. Como puede ser un daño renal o también afectar la flora bacteriana que nosotros tenemos, que es protectiva en nuestro organismo. Por otro lado, tiene un impacto a nivel del medio ambiente, porque contaminamos aguas, contaminamos el medio ambiente y eso va generando resistencia. La resistencia no quiere decir que yo desarrollé como persona la resistencia a determinado antibiótico, sino que el microorganismo que me está generando la infección y que puede ser transmitido de persona a persona es el resistente. Entonces, es algo que nos puede afectar a todos y consumir antibióticos en forma que no sea por automedicación o por una prescripción de alguna manera irresponsable, está siendo uno de los principales problemas de las emergencias y de preocupación mundial a nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre la problemática. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud ha llegado a definirla como la pandemia invisible, porque no la vemos, pero está presente. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que si no actuamos todos como comunidad, teniendo en claro que podemos consumir antibióticos o antimicrobianos cuando nos los receta el médico o el odontólogo. Para ese caso particular, para ese cuadro que he tenido en esa circunstancia y respetando fundamentalmente... Venta bajo receta. Venta bajo receta archivada. En realidad, cada vez que el médico o el odontólogo prescribe un antibiótico, tiene que hacer el duplicado, si es por obra social, para que el farmacéutico pueda archivar esa receta. Y sería importantísimo que indique el diagnóstico, porque si a nosotros nos dan la pauta del diagnóstico, podemos asesorar a la persona en el momento de la dispensa para aclararle muy bien, reforzando lo que ha indicado el médico, los días de tratamiento, cómo es la dosificación, a qué efectos adversos tiene que estar atento, cómo podemos estar seguros realmente si está siendo eficaz, efectivo el tratamiento o no. Tengo una consulta. Cuando dicen de amplio espectro, bien, ¿esto significa que es útil para cualquier infección? No, a ver, cuando hablamos de antibióticos de amplio espectro es que realmente ese antibiótico actúa sobre una gran cantidad de microorganismos. Bien. Entonces, tenemos que ser muy responsables en su uso, porque como va a actuar para el microorganismo que queremos combatir en un determinado foco infeccioso, también puede actuar sobre otras bacterias y puede desarrollarse rápidamente la resistencia antimicrobiana o antibacteriana específicamente en este caso. Sí, ¿de qué manera podemos prevenir la necesidad de tener que usar antibióticos? Con las medidas preventivas. Fundamental el lavado de manos, la higiene de superficies, la higiene de los alimentos, la higiene respiratoria. Cuando si estamos afectados o vamos a estar en un lugar con mucha gente y estamos con tos o estamos con rinitis, con mucosidad, siempre toser en un pañuelo, siempre toser en el codo, mantener la distancia, mantener los espacios ventilados y fundamental, tenemos un montón de vacunas, como vuelvo a repetir cada vez que vengo, nuestro calendario nacional de vacunación es generoso, tenemos un montón de vacunas que previenen... Danos los nombres de las vacunas. Bueno, ya hemos hablado, vacunas para la neumonía, vacunas para la gripe. La antineumocóxica, estamos hablando de las medidas de prevención. ¿Qué otra vacuna más? Las vacunas antigripales, las vacunas contra sarampión, las vacunas contra rotavirus, tenemos las vacunas contra polio, contra varicela, tenemos un montón de vacunas, sobre todo cuando hablamos también de vacunas que previenen de meningitis, las de contra meningococos, las vacunas también que intervienen evitando aquellos virus que se transmiten por transmisión sexual.
Entonces, tengamos en cuenta lo importante que es tener los calendarios de vacunación al día, tanto para los adultos como para los niños. Bien, entonces vayamos, a modo de síntesis, medidas preventivas. Bueno, como ya habíamos hablado, Sí. las medidas preventivas fundamentalmente es la higiene de manos, la desinfección de las superficies, la higiene de los alimentos, la higiene respiratoria, tener las vacunas al día y también Cumplir tener los con el cuidados calendario de vacunación. para en los casos de evitar la prevención en los casos de la transmisión sexual de algún tipo de enfermedades. Todo esto es muy importante para evitar las infecciones. Así no llegamos a tener que utilizar antimicrobianos. Y en el caso de tener que utilizar antimicrobianos, siempre bajo la prescripción del médico o del odontólogo y siempre teniendo cuidado también de completar las pautas terapéuticas, porque si yo interrumpo un tratamiento, voy a favorecer a las bacterias más resistentes. Ahora cerremos con esto. Que iba a cerrar lo anterior, no, pero cerremos con esto. A ver, yo mezclo los términos, ¿no? Iba a decir el delito, no que sea un delito, pero el grave error de interrumpir un tratamiento. ¿Qué características tiene? Bueno, me dice, tenés que tomarlo durante 10 días y lo tomé 5 días. Nosotros lo vemos mucho en la farmacia comunitaria. Sí. La persona tiene una indicación de antibiótico para 7 días o para 10 días y de pronto empieza a ver que disminuyen los síntomas y a los 3 días lo corta. Y lo que vemos es que a los 15, 20 días, el mes, vuelve a aparecer con el mismo cuadro más agravado. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo lo vemos mucho en caso de infecciones urinarias, algunos casos de infecciones respiratorias y demás. Ocurre eso. Qué tema tan importante. Te cierro con una más, porque uno se va quedando atando cabos y demás. Y el tema de ya sé que no podemos hablar, es un capítulo asociatividad, pero en el caso de los antimicrobianos, ¿con qué combinación hay que tener, de otro medicamento u otra sustancia, hay que tener cuidado? Bueno, dependiendo de cada antimicrobiano hay que tener precauciones, pero no solamente con otro medicamento, sino que tenemos que estar muy atentos. Por ejemplo, que consuma alcohol. Sí, no está contraindicado el consumo de alcohol cuando uno está en un tratamiento antimicrobiano. Perfecto. Como con tantos otros medicamentos. En realidad tendríamos que restringir para la vida diaria el consumo de alcohol, que otra vez podemos hablar también del impacto que tiene en las comorbilidades y en las enfermedades crónicas no transmisibles el tema del alcohol. Pero hablando específicamente de los antimicrobianos, además de las interacciones con otros medicamentos, tenemos que saber si ese antimicrobiano va dirigido a un paciente pediátrico, va dirigido a un adulto mayor que puede tener complicaciones hepáticas, que puede tener complicaciones renales, que intervienen en lo que es la transformación del antibiótico y pueden también generar otra serie de problemas o también, como sabemos específicamente, por ahí cuando hablamos de amoxicilina con ácido clavulánico, los trastornos gástricos intestinales que puede llegar a desarrollar o en otros casos tenemos que estar muy atentos a la historia personal de la persona, que no sea alérgico a determinados antimicrobianos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Señores, esto ha sido Telefarmacia. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.